Pues sí, Silvia, porque es que en Alicante han desembarcado hace algo más de un mes los guerreros de terracota de Xi'an, estas míticas figuras que podemos descubrir a miles en su espacio natural, pero que llegan hasta aquí, hasta el Museo Arqueológico de Alicante. Son 10 en concreto las figuras de terracota, 9 guerreros y un caballo. Es el número máximo de figuras que permite ahora mismo el gobierno de China que salgan de ese país para una muestra. Esta exposición se muestra por primera vez en Alicante. En total, 120 piezas originales, según una muestra que lleva por nombre El legado de las dinastías Qing y Han, porque más allá de estas figuras de los guerreros de Xi'an, de estas figuras de terracota, son muchas las muestras originales de que nos llegan de esta cultura, porque si algo nos gusta es descubrir esta cultura, la cultura china, la cultura asiática, que siempre mantiene ese halo de misterio, ese halo de desconocido y a la vez que tiene una historia detrás importante. Y hay que recordar que estos guerreros de terracota pertenecen al primer emperador de China y están declarados Patrimonio de la Humanidad desde 1987 y son Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias en 2010, además de otras muchas distinciones que acumulan. Esta exposición la podremos disfrutar a lo largo de todo el año y se convierte, ya es ahora mismo, una de las principales muestras culturales que tendrá nuestro país a lo largo de 2023. Así que, Silvia, esto es lo que ya podemos visitar en Alicante. Nosotros ahora queremos conocer algo más de cómo se ha gestado todo esto. Claro que sí, además lo vamos a hacer porque esta exposición está comisariada por el profesor y catedrático de Ciencia de la Arqueología de la Universidad de Cambridge, el doctor Marcos Martinón Torres. Doctor Marcos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por asomarse esta tarde a nuestra ventana. Hablamos de un gran conocimiento, de hecho lo consideran la Autoridad Mundial en la investigación sobre estas extraordinarias esculturas de terracota declaradas Patrimonio de la Humanidad. Cuéntenos cómo está siendo de la expectación que había y la aceptación que está teniendo esta muestra. Pues la expectación que había, como se pueden imaginar, era inmensa, dada la repercusión ya no nacional sino internacional que tienen estas figuras y todas las otras piezas que traemos. El reto era muy grande porque al mismo tiempo pues, son unas piezas ya muy conocidas y entonces todos queremos darles un ángulo nuevo, hacer una exposición diferente. Pero creo que por la acogida que está teniendo, pues las cosas han salido muy bien, lo cual es una gran satisfacción para nosotros, tanto en España como los emisarios que vinieron de China y el propio ministro de Cultura, pues mostraron una gran satisfacción. Hasta ahora la exposición está pues, siendo un gran éxito de público y de reseñas y demás. Me cuentan que ya debemos andar por las 30.000 visitas en el primer mes, con lo cual todo muy bien y que siga viniendo la gente y que lo siga disfrutando. Claro que sí. Hablamos, profesor, de 120 piezas originales o conjuntos de piezas que procedían en total de 9 museos e instituciones chinas, que aquí estaba el reto, ¿no? Reunirlas a todas en una única exposición. Exactamente, el reto logístico es considerable. Son, pues, algunos conjuntos de piezas tienen un solo número de catálogo, son unas 150 piezas, vienen, como decía, de 9 instituciones diferentes, todas ellas punteras en China, y entonces esa negociación y el esfuerzo logístico que llevó a cabo pues, la Diputación de Alicante y la Fundación Marc y el museo, pues es muy destacable. Fue un gran reto, es algo que es mérito, desde luego, no mío, sino de los profesionales que allí trabajan y que durante años convencieron a las autoridades chinas de que Alicante era el lugar para esta exposición y han demostrado que así era. Usted destacaba en declaraciones recientes que esta es la primera muestra sobre la cultura material que pone la investigación en el centro, por todo lo que vamos a descubrir, por todo lo que vamos a ver en nuestra visita. Así es, eso es algo que sí que me implica a mí más directamente, pues ya que he tenido el gran privilegio, pero también la responsabilidad de ser el comisario de esta exposición, pues quería aportar algo que venga de mí, de mi cercanía con lo que se hace en China desde hace años,
y entonces, pues aparte, como decía, de contar una historia más larga, es decir, de tener a los guerreros de terracota en el centro, pero hablar de 1000 años de historia de China para entender mejor el antes y el después y el contexto, el porqué y el cuándo y el cómo de los guerreros, pues lo que también tiene esta exposición, que es bastante singular, es que está informada por las investigaciones arqueológicas más recientes, muestra los últimos descubrimientos y en particular da un papel relevante a los análisis científicos, porque hoy por hoy la arqueología pues es una disciplina muy científica que hace uso de los últimos avances, pues desde las ciencias de los materiales, pasando por la geología hasta la genética, y todo eso se presenta en la exposición también. Entonces, es una exposición que no podríamos haber hecho hace 10 años, porque hace 10 años lo que sabíamos era diferente. Y esto hemos querido traérselo al público. Hay muchos puntos zoom, que los llamamos en la exposición, donde incluso aquellos que generalmente no ven en un museo arqueológico a lo mejor lo que más interés les despierta, aquellos a los que les interesa más la ciencia y la tecnología, pues también encontrarán cosas que les interesan. Desde pues cuál era el color de los guerreros antes de que se perdieran sus pigmentos, a cómo se construían los objetos de bronce, o cómo se tallaba el jade, o cómo sonaba un litófono chino y por qué tienen ese sonido. Todo esto son algunos ejemplos de los muchos aspectos de avances científicos en el análisis de objetos arqueológicos que presentamos también en esta exposición. Y sobre todo, según nos cuentan y hemos leído, cuando acabemos el recorrido de la exposición vamos a entender perfectamente, profesor, por qué el ejército de terracota sigue vivo. Pues ya me lo dirán ustedes, pero si hemos hecho nuestro trabajo bien, pues espero que sí. Esto es una manera un poco poética, por supuesto, de introducir el mundo funerario chino, que es necesario entenderlo para saber por qué se construyeron los guerreros de terracota. Claro. Al fin y al cabo, los guerreros, como sabe, se pusieron ahí para proteger al primer emperador en su vida del más allá, y esto es parte de una creencia ya extendida y anteriormente en China, por el cual las personas pudientes se enterraban con todo aquello que necesitaban para la vida del más allá, porque la vida de este mundo continuaba en el más allá. Y progresivamente pues empiezan a sustituir personajes reales, como eran concubinas, esclavos, sirvientes, caballos, comida, con reproducciones de cerámica. Y entonces los guerreros de terracota, en cierto modo, son una materialización de una creencia, de un comportamiento funerario que ya existía. Y por tanto, según esa creencia que se inicia en ese momento, los guerreros siguen vivos. Y ahora que siguen vivos, llegan al presente, pero además viajan por el mundo, están en todos los museos punteros del mundo, en unos cuantos selectos que están en Alicante, y nosotros, al interactuar con ellos, como hacemos en la exposición, que los tenemos de manera que podemos circular y envolvernos entre ellos en 360 grados, pues ya somos parte también de esa vida de los guerreros que continúa y que de ser protectores de un emperador, pues se han convertido también en embajadores de la cultura china en el mundo y también del pasado en el presente, y creo que sí, que quizás suena osado decirlo, pero yo creo que ahora somos nosotros también parte de esa historia viva y que continúa. Claro, una historia viva incluso de una obsesión por dominar el mundo. Profesor, ¿podríamos definirlo así? Pues desde luego que sí. El primer emperador de China, pues él se veía llamado a gobernar eternamente y a gobernar universalmente. Él, pues hay que entender el mundo en el que creció, un mundo de violencia y competición entre estados pequeños. Él se convirtió en rey del estado Qin, que después daría nombre a China, con solo 13 años de edad, pero habiendo crecido en un ambiente de mucha violencia, de mucho individualismo, de mucha competitividad, y así se puso a conquistar y anexionar territorios y le fue bien, lo consiguió, por eso acabó unificando y derrotando a todos los estados que le rodeaban, y entonces, pues embriagado de poder, pues creyó realmente que su destino era gobernar el mundo, y de ahí que se encargase de comisionar la construcción de un gran mausoleo que serviría como palacio funerario y desde el que podría gobernar eternamente. Muy bien. Pues profesor catedrático de Ciencia de Arqueología Marcos Martínón Torres, todo un lujo escucharle, porque bueno, nos ha entrado ganas de cogernos el coche e irnos rápidamente a Alicante. Tenemos tiempo para hacerlo, porque va a estar bastante... ¿Recordamos la fecha, profesor?
Pues estará hasta finales de enero del 2024. O sea, venga, sí, pues tenemos tiempo para acercarnos y ver esta muestra apasionante sin duda alguna y sobre todo todo un lujo tenerla aquí en la Comunitat Valenciana. Gracias por atendernos y enhorabuena por esa labor. El placer es mío. Buenas tardes. Muchas gracias.